En este video les hablaré sobre las vías ascendentes de la médula espinal y los receptores sensitivos, que son dos temas que están íntimamente ligados. Este tema es muy sencillo, pero es necesaria una visión general para comprenderlo mejor. Entonces, para entrar en contexto, todo organismo vivo, incluido el ser humano, para poder sobrevivir debe enterarse, es decir, debe sentir los cambios que se producen en su entorno para a partir de esta información responder y adaptarse. El ser humano siente a través de las conocidas aferencias. Una aferencia es aquella información que va desde fuera del sistema nervioso hacia el sistema nervioso. Estos cambios se producen en el entorno, y al decir entorno me refiero ya sea fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Un ejemplo de un cambio que se produce fuera del cuerpo puede ser, por ejemplo, la presencia de una vela encendida justo debajo del brazo. Le provoca calor y posiblemente le queme el brazo. Otro ejemplo de un cambio fuera del cuerpo puede ser la presencia de un objeto frente a los ojos de este individuo. Antes no estaba el objeto, ahora apareció. Eso es un cambio, ¿ok? Pero fuera del cuerpo. Un cambio dentro del cuerpo puede ser que a esta persona se le ocurre movilizar el brazo hacia atrás y flexionarlo para poder colocar su mano en el bolsillo. Hay un cambio de posición articular. Estos son los huesos. Ese cambio es percibido por la persona. Es un cambio que sucede en su entorno, pero dentro del cuerpo. Otro podría ser la distensión de la vejiga urinaria, ¿sí? El aumento de tamaño de la vejiga urinaria debido a que esta persona tomó una cantidad elevada de agua, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todos estos cambios que se producen, ya sea dentro o fuera del cuerpo, son recibidos por unas estructuras denominadas receptores. ¿Ok? Un receptor es una estructura que recibe información. Entonces, estos receptores pueden estar diseminados por todo el cuerpo, por ejemplo, diseminados en la piel, en los órganos internos, en las articulaciones y músculos, o pueden estar agrupados en órganos específicos. Por ejemplo, los receptores que están agrupados en la retina que permiten que el sujeto vea ese objeto. Estos receptores captan la información y la trasladan hacia el sistema nervioso a través de axones largos. ¿Ok? De esa forma, el ser humano siente o se entera de los cambios que hay en su entorno, ya sea dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Y cómo responde? Responde a través de las eferencias, que es lo contrario a una aferencia. Responde a través de las eferencias, que significa que la información va desde el sistema nervioso hacia afuera. Si seguimos con el ejemplo de la vela, aquí el sujeto se entera que hay calor bajo su brazo y antes de que se queme, retira el brazo. Y eso es gracias a una eferencia. Aquí está un músculo que se llama bíceps braquial. Antes de que se queme, antes que pase eso, se envía una información desde la corteza hacia el músculo para que el sujeto movilice, flexione el brazo y lo retire. Es decir, responde ante un cambio en su entorno para adaptarse y sobrevivir. ¿Okay? Las eferencias se las estudia en otro video como vías descendentes, porque descienden, ¿verdad?
En este video me voy a centrar en las aferencias, pero no en todas las aferencias. Ya les explico. Estas aferencias también podemos denominarlas como sensibilidad. Sensibilidad. Todo lo que la persona siente. Y esta sensibilidad podemos dividirla en sensibilidad especial y en sensibilidad general. La sensibilidad de tipo especial es captada por los órganos de los sentidos. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad especial incluye el sentido de la vista, el olfato, el gusto y el oído. 4 de los 5 famosos sentidos que conocemos. Y aquí podemos agregar una variante del sentido del oído, que es el sentido vestibular del equilibrio. Recuerden que con el gracias al oído escuchamos, pero también mantenemos el equilibrio. Se llaman especiales porque, aparte de la complejidad que tienen en su estructura, los receptores que estudiamos, sí, de forma general, estos receptores están agrupados. Están agrupados. Lo que pasa acá, ¿ok? Están agrupados en órganos específicos. Aquí los receptores están en la retina. No están distribuidos por toda la cara. Por eso yo no puedo ver este objeto con mi frente, sino solamente con mis ojos. ¿Ok? Entonces, aparte de los receptores, el tipo de estímulo es diferente. Para poder ver necesito un estímulo lumínico, necesito energía en forma de luz. ¿Ok? Esa energía lumínica no me sirve para oler ni para escuchar. Cada uno tiene un tipo de estímulo diferente. Para el olfato y el gusto es un estímulo químico. ¿Ok? Para poder escuchar, la energía tiene que venir en ondas sonoras. ¿Ok? Entonces, esta sensibilidad especial la dejamos para otros videos, ¿sí? Ahora me voy a centrar en la sensibilidad general. Bien, la sensibilidad general, que para que se haga sencillo es todo lo que podemos sentir excepto esto, ¿sí? O lo que podemos hacer también es decir que la sensibilidad general es todo lo que podemos sentir en la mano. ¿Ok? En la mano yo puedo sentir calor, frío, ¿sí? Sensación de tacto, de presión, de vibración, sensación de posición. Yo sé que mi mano está cerrada, sé que mi mano está abierta, o sea, que mis dedos están flexionados o no. Entonces, esa es la sensibilidad general. ¿Ok? Incluye el tacto, porque el tacto no está aquí. Tacto, dolor, vibración, etc. Entonces, esta sensibilidad general, ¿ok?, puede venir de fuera del cuerpo, como ya vimos. Si viene fuera del cuerpo, se llama sensibilidad exteroceptiva. Si viene dentro del cuerpo, es sensibilidad propioceptiva. Bien, además, esta información puede o no llegar a la corteza cerebral. Cuando llega la información a la corteza, el sujeto es consciente que está sintiendo algo. ¿Ok? La sensibilidad exteroceptiva, que aquí pusimos como ejemplo la vela, siempre es consciente. Soy consciente que me están tocando, soy consciente que me pinché el dedo. ¿Ok? Entonces siempre es consciente. La sensibilidad propioceptiva puede ser consciente o puede ser inconsciente. ¿Ok? Propiocepción consciente, por ejemplo, sé que la vejiga está distendida, ¿ok? Sé que tengo un dolor en el intestino, sé que el brazo está flexionado, es consciente.
La propiocepción inconsciente, esta información está dentro del cuerpo, por eso es propiocepción, pero no llega a la corteza cerebral, sino a la corteza cerebelosa. Recuerden que el cerebelo es el principal centro de control de movimiento. Entonces, los receptores de la propiocepción inconsciente están distribuidos en las articulaciones y músculos. La información llega hasta el cerebelo y el cerebelo manda eferencias hacia los músculos para controlar el equilibrio. ¿Ok? Gracias a la propiocepción inconsciente mantenemos el equilibrio. ¿Ok? Listo. Entonces, el tipo de energía de la sensibilidad general es un tipo de energía mecánica. Sabemos que esta energía el tipo de energía es energía lumínica, química, ¿verdad? Sonora. El tipo de energía captada por la sensibilidad general es de tipo mecánica. Y esta energía mecánica tiene distintas modalidades. ¿Ok? Entonces, si hablamos de sensibilidad general exteroceptiva, hablo entonces de dolor, de temperatura, también de tacto ligero, de presión. ¿Ok? Todas estas son modalidades de la energía mecánica. También tacto discriminativo, y vibración. Bueno, todos hemos experimentado dolor, todos sabemos que es frío y caliente. El tacto ligero y la presión es lo que, por ejemplo, me permite saber que tengo un objeto encima de mi mano y que tiene un peso, que no es tan pesado, pero pesa un poco a tal punto que puedo sentirlo. ¿Ok? El tacto discriminativo es ese tacto que me permite diferenciar texturas, que me permite, por ejemplo, identificar si se trata de una moneda de 10 centavos o una de $1, por ejemplo, al meter la mano en el bolsillo sin necesidad de ver. ¿Ok? Y la vibración es esa energía mecánica de alta frecuencia que todo el mundo la ha experimentado. Pero lo que intento con esto es que tengan una idea general y sepan diferenciar primero entre sensibilidad especial y general y saber que hay una estereoceptiva y una propioceptiva que puede ser consciente o inconsciente. En este video entonces hablaré de la sensibilidad general, ¿ok? Que recibe el nombre de vías ascendentes. Entonces, cada vez que ustedes vean vías ascendentes, acuérdense que se trata de la sensibilidad general, que incluye todo esto. Ok, entonces lo que haré es primero explicar cada uno de los receptores para cada modalidad. Luego de eso hablaré de las generalidades de las vías, ¿ok? Generalidades de las vías ascendentes. Luego de eso veremos cómo ingresa esta información a la corteza, cómo se interpreta en la corteza. Y luego de eso hablaré de cada una de las vías. De la vía para dolor y temperatura, de la vía para tacto ligero y presión y de la vía de tacto discriminativo y vibración, además de otras vías que veremos más adelante. Ok, entonces empecemos con receptores. Todos los tipos de receptores sensitivos están distribuidos en la piel. ¿Sí? Por eso aquí les traigo un corte histológico de los dos tipos principales de la piel velluda y la piel lampiña. ¿Ok? Piel lampiña, piel velluda. Aquí está un vello con su folículo piloso. Brevemente recordemos las tres capas principales de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis o dermis profunda. Esto es tejido celular subcutáneo, es grasa. Ok, entonces un nervio espinal manda un ramo cutáneo, un ramo que se va a la piel. Ese ramo a nivel de la hipodermis forma un plexo nervioso. ¿Ok? A partir de este plexo nervioso,
emergen terminaciones nerviosas. ¿Ok? Una terminación nerviosa que corresponde a la unidad sensitiva. Este es el receptor. ¿Ok? Y en ese receptor se agregan distintas estructuras y por eso sirve para modular las distintas modalidades de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es una terminación nerviosa. ¿Ok? Una terminación nerviosa. Y puede estar así, libre, o puede estar con unas estructuras encima. ¿Sí? Y esa disposición o esa característica de tener estructuras la hace sensible a las diversas modalidades. Entonces, por eso es que estos receptores se clasifican en terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas. Ambas son terminaciones nerviosas. La terminación nerviosa es la unidad sensitiva. Una terminación nerviosa es un receptor que se le agregan cosas encima y por eso es capaz de percibir sensaciones que otros receptores no pueden. ¿Ok? Listo. Entonces, la terminación nerviosa libre, ¿sí?, se divide en terminación nerviosa libre propiamente dicha, que simplemente son terminaciones nerviosas desnudas que se dirigen hacia la base de la epidermis. ¿Ok? Entonces, gracias a estas terminaciones nerviosas libres, se puede sentir dolor y temperatura. Entonces, aquí están los receptores para dolor y temperatura, que son terminaciones nerviosas libres. No tienen nada encima. Ok, entonces. Luego están las terminaciones nerviosas foliculares. Foliculares de folículo, folículo piloso. Entonces, son terminaciones nerviosas. Recuerden, las terminaciones nerviosas libres pueden estar en la piel velluda y también en la piel lampiña. Las terminaciones nerviosas foliculares están solamente en la piel velluda, porque solamente en esa piel hay folículos pilosos. Estas terminaciones nerviosas libres abrazan al folículo y lo que hacen es captar cuando el folículo es doblado o movido. ¿Okay? Por eso es que sentimos cuando se mueven nuestros vellos. Hay una propiedad importante que tienen los receptores sensitivos que consiste en la persistencia de su respuesta a los estímulos o la duración de la respuesta. Aquí vamos a poner a una terminación nerviosa libre. Esa terminación nerviosa libre vamos a estimularla para que produzca una respuesta. Entonces acá voy a graficar la respuesta, ¿verdad? Aquí, a ver, vamos a poner aquí, este es el nivel de respuesta y este es el tiempo. Entonces, respuesta y tiempo. Entonces, en un inicio toco esta terminación nerviosa libre y recibo una respuesta. ¿Ok? Luego, mantengo ese estímulo. ¿Sí? Mantengo el estímulo, no quito el estímulo, y veo cómo la respuesta comienza a disminuir hasta que desaparece y no hay respuesta. ¿Ok? Entonces, la respuesta, ¿verdad?, disminuye a pesar de mantener el estímulo. Este tipo de receptores se los conoce como receptores de adaptación rápida. Receptores de adaptación rápida. Se adaptan rápido al cambio. ¿Sí? Se adaptan rápido. Luego están los receptores de adaptación lenta, que, por ejemplo, más adelante los vamos a estudiar. Son unos receptores que están constituidos por una terminación nerviosa
una terminación nerviosa, y en la parte superior tienen unas células, ¿sí? Eso ya lo vamos a estudiar, se llama complejo Merkel-neurita, ¿sí? O discos de Merkel. Si yo presiono estos receptores, ¿verdad? Y mantengo el estímulo, voy a obtener lo siguiente. Al inicio hay una respuesta y la respuesta se mantiene mientras mantenga el estímulo. Entonces, estos receptores son de adaptación lenta. ¿Ok? Mucha atención con esto, es importante que lo sepan. Sigamos entonces. Las terminaciones nerviosas foliculares son de adaptación rápida. Es por eso, esto de que sean de adaptación rápida explica por qué razón no notamos la ropa que llevamos puesta, excepto cuando nos vestimos o desvestimos. ¿Sí? Bien. Luego, el otro grupo de terminaciones nerviosas libres está formado por los discos de Merkel. Discos de Merkel o complejo de Merkel-neurita. Merkel son las células. Aquí está, aquí les dibujé. Entonces está formado este complejo Merkel-neuritas por una célula, ¿verdad? Y esa célula está unida a una terminación nerviosa libre. Aquí, así. Aquí está el núcleo de la célula. Entonces, si seguimos el ejemplo, los discos de Merkel son de adaptación lenta. ¿Ok? Los discos de Merkel me ayudan a detectar la presión. Presión. Por eso es que yo puedo saber que hay un marcador encima, bueno, hay un objeto ligeramente pesado en mi mano y pueden pasar, qué sé yo, 3, 4 minutos y voy a sentir todavía el marcador, porque es adaptación lenta. ¿Ok? Al igual que la presión, si presiono el pupejo del dedo, pasa un tiempo, todavía voy a sentirlo. Ok, terminamos con las terminaciones nerviosas libres. Revisemos ahora los receptores que son un poco más complejos, pero no difíciles, que son las terminaciones nerviosas encapsuladas. Las terminaciones nerviosas encapsuladas. El primer grupo está formado por el corpúsculo, ¿verdad? Corpúsculo de Pacini. No se compliquen tanto con los nombres. Estos nombres se deben a los inventores, los descubridores, los científicos que estudiaron estos receptores. Generalmente eran italianos. Entonces, el corpúsculo de Pacini es el receptor más grande. Tiene el tamaño de un grano de arroz. Entonces, está en la hipodermis. O sea, acá. ¿Ok? Ya lo voy a dibujar acá. Los discos de Merkel están tanto en la piel velluda como en la piel lampiña. Entonces, este corpúsculo de Pacini está formado por una terminación nerviosa libre, ¿verdad? Pero ya no es libre porque alrededor se disponen varias capas de tejido conectivo, ¿sí? Que encapsulan esta terminación libre. El corpúsculo de Pacini es de adaptación rápida, ¿ok? El corpúsculo de Pacini es de adaptación rápida y me sirve para detectar la vibración. Vibración. Bien, el siguiente grupo de terminaciones nerviosas encapsuladas está conformado por los corpúsculos de Meissner, que consiste en un
en una terminación nerviosa que en la parte más distal se pone sinuosa y contiene una cápsula. Estos corpúsculos de Meissner son de adaptación rápida, ¿sí? Y están distribuidos en la piel lampiña. Entonces, aquí están estos corpúsculos que tienen una cápsula. Y están en la base de la epidermis. ¿Ok? Si tomamos como ejemplo, esta piel lampiña puede ser la piel de la mano. ¿Ok? Estos corpúsculos de Meissner están bien concentrados en los pulpejos de los dedos. Son de adaptación rápida y me permiten, junto con los discos de Merkel que también están acá, analizar o tener ese tipo de sensibilidad fina, de tacto fino, es decir, el tacto discriminativo, el que me ayuda a saber que una superficie es rugosa, otra es lisa, saber que una moneda es de 10 centavos, otra moneda es más grande, que es de 50 centavos, etc. Entonces, Meissner me sirve para el tacto discriminativo, que me ayuda a diferenciar. Discriminativo. Por último, me quedan las terminaciones de Ruffini. Terminaciones de Ruffini que son de adaptación lenta y que responden al estiramiento. Están formados por una terminación nerviosa libre que tiene varias ramas y la cápsula tiene más o menos esta forma. Estas terminaciones de Ruffini están en el seno de la dermis, están por acá, y detectan el estiramiento. ¿Ok? Bien. Entonces, estiramiento que puede estar relacionado también a la presión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago esto, este cizallamiento es detectado por Ruffini, ¿sí? Pero también está involucrada la presión con los discos de Merkel. Entonces, aquí vemos que cada receptor está especializado en un tipo o en una modalidad de sensibilidad. Entonces, las terminaciones nerviosas libres me ayudan a detectar dolor y temperatura. Los discos de Merkel, presión. Corpúsculo de Pacini, vibración. Meissner, tacto discriminativo. ¿Ok? Presión también con tacto ligero y tacto discriminativo con vibración. Y aquí he abarcado todas las modalidades de la sensibilidad con cada uno de los receptores. Bien, antes de pasar a estudiar las vías, las generalidades de las vías, quiero responder dos preguntas interesantes. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo hace un receptor para transformar ese estímulo mecánico en un potencial eléctrico? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen estos axones que están acá, por ejemplo, para detectar ese cambio de posición del vello y transformarlo en un potencial eléctrico? Son dos energías diferentes. Estamos hablando de una fuerza. Estamos hablando de una fuerza mecánica que es transformada a una corriente iónica. ¿Okay? Corriente es un flujo iónica de iones. Por ejemplo, potasio. Es ion porque está cargado positivamente. Ya, esto de aquí lo veremos muy bien cuando les hable de potencial de membrana. Entonces, ¿cómo hace para transformar esta fuerza mecánica a una corriente iónica? Facilísimo. Entonces, aquí está
el terminal, ¿verdad? La terminación nerviosa. Si hacemos un acercamiento a esta zona, vemos que como es una célula, está formada por una doble capa. O sea, está rodeado por una membrana. Aquí está una membrana, acá está la otra, ¿verdad? Esto es dentro de la célula y esto es fuera de la célula. Si hacemos un acercamiento aquí, ya vemos más de cerca que la membrana está formada por una doble capa, ¿verdad? Que es más o menos así, una doble capa lipídica. Acá está el otro extremo. No voy a entrar tanto detalle aquí en membrana, ya después hacemos un video de eso. Dentro de la célula, fuera de la célula, fuera de la célula, ¿ok? Entonces, esta membrana está atravesada por proteínas. Estas proteínas sirven como canales. Permiten el flujo de iones de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, para que se produzca el potencial de acción. Lo que tienen que saber es que cuando hay un cambio de iones aquí, esto se traduce en un potencial eléctrico. Y así se envía la información para que las neuronas se comuniquen. Así se establece el potencial eléctrico. Entonces, estos canales que están aquí, ven que están juntitos, entonces están cerrados. Cuando yo establezco aquí una fuerza mecánica, por ejemplo, estiro esta membrana, por obvias razones, los canales se van a abrir, ¿sí? Se abren y permiten el paso de iones. Entonces, como hay paso de iones acá, se produce el potencial eléctrico, ¿sí? Puede ser directamente en la membrana, como puede ser por medio de la movilización de estructuras que están afuera. Por ejemplo, aquí hay una proteína que está unida al canal. Entonces yo esta proteína la muevo. Entonces esta proteína ala al canal, se abre el canal, ingresan iones y se produce el potencial eléctrico, ¿sí? Esto es interesante. Esa es la primera pregunta que quería responder. La segunda, hay un fenómeno que se llama discriminación de dos puntos. ¿Ok? Esto me ayuda a reconocer sobre la piel que existen dos puntos y no es solo un punto. A ver, dicho de otra forma, es la capacidad para diferenciar dos puntos. Si yo tomo un clip para sujetar las hojas, más o menos así, y lo estiro, ¿verdad? Y hago que tenga forma de U, eso es un alambre doblado en forma de U, y ese alambre lo llevo primero, hago este experimento con un paciente y le digo que cierre los ojos, y este alambre en forma de U lo llevo primero hacia su mano, ¿verdad? Y este alambre, la parte de los puntos, la parte libre de la U, la pongo sobre la mano. Y le digo que me diga si es que siente dos puntos o solamente uno. Y él va a decir dos. ¿Ok? Ahora, con esa misma distancia, llevo este alambre al codo o a la espalda. Y el paciente va a decir que siente solamente un punto. ¿Ok? Esa es la discriminación, la diferenciación de dos puntos. Dicho de otra forma, para la mano, digamos que la distancia necesaria para reconocer que son dos puntos es esta. Pero para el codo o la mano, perdón, o la espalda, vamos a poner el codo, la distancia mínima para reconocer que sean dos puntos es esta, aproximadamente. Si es menor, el paciente dice que es un punto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Por tres cosas. La primera es que hay más receptores en la mano.
que en el codo. ¿Ok? Están más agrupados, por lo tanto, pueden discriminar mejor. Segundo, los campos receptivos de los dedos son más pequeños. ¿Ok? Los campos receptivos es el área que tiene un receptor para detectar la información. Entonces, esta área es más pequeña, por lo tanto, pueden discriminar mejor. Y tercero, existe más tejido cerebral dedicado a interpretar la información sensorial en la mano que en el codo. Porque nosotros no pasamos todos los días con el codo agarrando, intentando agarrar las cosas o tocando superficies con el codo. ¿Okay? Eso está relacionado también a la plasticidad de los campos de los mapas de la corteza que ya vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero básicamente eso. Bien, con esto les pasaré a hablar sobre las generalidades de las vías ascendentes. Cuando una información es recogida por un receptor, en este caso estas son las terminaciones nerviosas libres que reciben el dolor y la temperatura, la información viaja a través del axón, entra a la médula espinal a través de la raíz dorsal, ¿verdad? Ganglio de la raíz dorsal, donde están las neuronas de tipo pseudo-unipolares, ya revisamos eso. Entonces ingresan, pero no solamente ingresa dolor y temperatura. Por esta vía ingresan todas las modalidades de sensibilidad mezcladas. Dolor, temperatura, tacto ligero y presión, tacto discriminativo y vibración. Por aquí entran todas las modalidades de sensibilidad general. Una vez dentro, se agrupan y suben en haces o tractos. ¿Ok? Por ejemplo, por acá ascienden, haciendo un grupo, por acá se decusa y asciende otro grupo, ¿sí? También por la parte posterior. Entonces, toda esta sustancia blanca que está alrededor de la sustancia gris es el resultado de los haces, es el resultado de conjunto de axones que tienen el mismo origen y destino. ¿Ok? Entonces, hay un haz para el dolor y temperatura, o tracto, ¿verdad? Hay un tracto para el dolor, perdón, el tacto discriminativo y la presión. ¿Ok? Esa es la definición de haz o tracto. Conjunto de axones que tienen el mismo origen y destino. Perfecto. Esta información, ¿verdad? Llega hasta la corteza a través o gracias a más de una neurona. Entonces aquí estamos hablando de las neuronas, ¿verdad? De primer, segundo y tercer orden, ¿sí? La neurona de primer orden son estos axones que llevan la información, que ingresan a la médula, ¿ok? Todos estos son los axones de primer orden, las neuronas de primer orden, que se los conoce como axones aferentes primarios, estos, ¿sí? Esta es la neurona de primer orden que siempre se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? La neurona de segundo orden es la que recibe a esta neurona y puede haber una neurona de tercer orden, ¿sí? Entonces hay varias sinapsis que ya las vamos a ir revisando, pero es importante que conozcan que existen neuronas de primero, segundo y tercer orden. Estos axones, ¿verdad?, tienen distinto diámetro. Entonces pueden haber axones bien grandes, ¿verdad?, que tienen mielina. Esta es una célula de Schwann. Acá está otra célula de Schwann, ¿verdad? Entonces hay otros que son un poco más pequeños. También tienen mielina, ¿sí? Hay otros un poco más pequeños, asimismo con mielina, como el sistema nervioso periférico. Estamos hablando de células de Schwann, ¿ok? Estas no son pesas,
Son axones, vamos a poner acá, mielinizados, de distinto diámetro. Estas son las células de Schwann. Y hay axones que no tienen mielina y son muy finos. Así. ¿Ok? Entonces, son axones de distinto diámetro y para estudiarlos se los ha clasificado según si inervan a la piel o a los músculos. ¿Ok? Si se trata de la piel, estos axones, que son grandes, se llaman axones A alfa. Si son estos de acá, se llaman axones A beta. Estos axones A delta y estos C. Entonces aquí, no sé si han escuchado o han leído sobre fibras de tipo C, fibras A delta, fibras A beta, A alfa. Entonces, de acuerdo al diámetro, se clasifican así. Si se trata de inervación muscular, se los clasifica siguiendo números romanos, de tipo 1, 2, 3 y 4. Sí, está muy fácil esto. Bien, entonces, recordemos esto, es importantísimo. A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Entonces, de los 4, este es el más rápido y este es el más lento. Además, la presencia de la mielina hace también que aumente la velocidad de impulso. Por lo tanto, el más rápido es, si se trata de piel, el axón A alfa. ¿Ok? Y el axón C es el más lento. ¿Ok? Entonces, si les ponemos acá las velocidades, los axones A alfa viajan de 80 a 120 metros sobre segundo. Los axones A beta viajan de 35 a 75 metros sobre segundo. Los axones A delta viajan de 5 a 30 metros sobre segundo y los axones C viajan de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Son muy lentos. Bien. Bien, para finalizar la introducción de las vías ascendentes, recordemos que por aquí ingresa, por la raíz posterior ingresa la sensibilidad y por la raíz anterior salen las eferencias o sale el control motor. ¿Ok? Esta disposición pareada de raíces dorsales y ventrales se repite 30 veces a lo largo de toda la médula. Esto yo lo reviso en generalidades en configuración externa de médula espinal. ¿Okay? Esto hace que la médula se segmente, ¿sí? Tenga segmentos. Y aquí viene un concepto importantísimo que tienen que saber. El área de piel inervada por las raíces dorsales y ventrales, es decir, por un nervio espinal, de un solo segmento espinal se llama dermatoma. Dermatoma. Repito, el área de piel, ¿verdad?, inervada por las raíces ventrales y dorsales, ¿verdad?, de un solo segmento, hay 30 segmentos, de un solo segmento de la médula espinal se llama dermatoma. ¿Sí? Ya queda entonces buscar una imagen de los dermatomas y estudiar cómo se da la disposición de estos en la piel. ¿Ok? Listo. Pasemos ahora a estudiar cómo llega la información sensitiva a la corteza y cómo es interpretada. Bien, la parte del cerebro que controla toda esta sensibilidad general se llama corteza somatosensorial. Somatosensorial significa sensibilidad somática, sensibilidad del cuerpo. Al leer somatosensorial hay que pensar inmediatamente en sensibilidad general, que es lo que estamos estudiando. ¿Okay? Una corteza es el conjunto de neuronas o de cuerpos neuronales que están distribuidos formando una fina capa
sobre una superficie. La corteza somatosensorial es una fina capa que está cubriendo la superficie del lóbulo parietal. Este de aquí es un hemisferio izquierdo, surco central, surco postcentral, surco parietal, perdón, surco parieto occipital. Todo esto es el lóbulo parietal. La capa de neuronas que está encima forman la corteza parietal. ¿Ok? Esta corteza parietal se divide en una corteza primaria y una corteza parietal posterior. Si yo hago un corte sagital para estudiar a estas cortezas, me queda algo así. Surco central, circunvolución postcentral, surco postcentral, y esta es la parte de la corteza parietal posterior. Como es corteza, aquí están la capa de neuronas. Esto es sustancia blanca, esto es sustancia gris. Esta corteza primaria la dividimos en 3 zonas. Así. Y le asignamos un número. 1, 2, y esta la dividimos en 3A y 3B. La corteza 3B es la verdadera corteza primaria, porque aquí llegan todas las aferencias de la sensibilidad general. Aquí llegan. Y además, si yo estimulo eléctricamente esta zona, el sujeto experimenta cosquilleo en zonas específicas del cuerpo. ¿Ok? Sensaciones somáticas. La zona 3A me ayuda para reconocer la posición corporal del tacto. La zona 3B, es la corteza primaria propiamente dicha, manda conexiones a la corteza 1 o a la zona 1 para interpretar la textura del objeto. Y manda conexiones a la corteza 2 o a la zona 2 para identificar el tamaño y la forma. ¿Sí? Aquí se analizan todas estas características por separado. Y es en la corteza parietal posterior donde se integran o se unen todas estas características para formar un objeto comprensible. ¿Ok? Un objeto comprensible. Aquí es cuando yo sé que se trata de una moneda de 10 centavos y no de una de 50 centavos. ¿Ok? Aquí se unen todas estas características, no se analizan por separado. Yo cuando toco una moneda no digo primero que es algo redondo o que tiene una textura rugosa, no. De una sé que es una moneda de 10 centavos porque lo analizo acá. Aquí se integra todo. Entonces, las dos principales funciones de la corteza parietal posterior son las siguientes. La primera es la integración de las características. Integración de las características para formar un objeto comprensible. Y la otra función es la interpretación de las relaciones espaciales. ¿Sí? A mí no me alcanza, así que ustedes escriban toda la palabra. Interpretación de las relaciones espaciales. Cuando una persona lesiona su corteza parietal posterior y se daña esta función de de integrar las características, esta persona es incapaz de reconocer los objetos sin verlos. Todos somos muy capaces de reconocerlos sin ver. Por ejemplo, metemos nuestra mano en el bolsillo y tenemos varios objetos y, por ejemplo, decidimos sacar un objeto redondo y puedo darme cuenta que es no sé, una bolilla, ¿ok? O en el caso de las monedas, yo puedo sacar una moneda de 50 y no una de 10 centavos. Es imposible que me equivoque. Estas personas que tienen una lesión en la corteza parietal posterior sufren de algo que se conoce como astereognosia. Astereognosia, que significa esa incapacidad para reconocer los objetos sin verlos. Estas personas tienen que sacar los objetos, verlos para poder reconocerlos. Si se daña la función de interpretar las relaciones espaciales, estas personas sufren del llamado síndrome de inatención, que significa que estas personas no reconocen objetos de un lado del cuerpo, ¿sí? E incluso no pueden reconocer partes de su cuerpo de un lado como propias.
Aquí está el caso del paciente que no reconocía su pierna como propia, pensaba que sus amigos le ponían una pierna de un muerto cuando dormía y él intentaba botar la pierna y se caía porque obviamente era su pierna. No solamente pasa con las partes del cuerpo, sino también con objetos. Ese es el síndrome de inatención. Bien, entonces, un reconocido científico de apellido Penfield, decidió estudiar esta corteza primaria, corteza somatosensorial primaria. Y él se dio cuenta que al estimular una zona específica de la corteza, el paciente experimentaba cosquilleo en una zona específica del cuerpo. Por ejemplo, si estimulaba esta zona, el paciente experimentaba un cosquilleo en los pies, y si lo hacía en esta zona, el paciente experimentaba un cosquilleo en los labios. Entonces, él identificó los conocidos mapas cerebrales o mapas de la corteza. Esto es un corte coronal, ¿verdad? Toda esta es la corteza 3B, la corteza primaria somatosensorial. Entonces, como es corteza, hay una capa de cuerpos neuronales que están en la superficie. ¿Ok? Entonces, Penfield hizo varias cirugías con el paciente despierto y estimulaba eléctricamente ciertas zonas de la corteza. ¿Ok? Si estimulaba esta zona, el paciente tenía cosquilleos en los pies. Si lo hacía en esta zona, el paciente tenía cosquilleos en la cara. Entonces, él denominó a estas zonas como mapas. Y para estudiar mejor, él lo que hizo fue sacar un cuaderno, hacer un corte coronal del cerebro e ir dibujando las partes del cuerpo donde el paciente tenía el cosquilleo. Y por ejemplo, le preguntaba, ¿en qué parte tienes el cosquilleo? Y el paciente decía, en el pie. Entonces él dibujaba un pie. Luego preguntaba, en esta zona, ¿en qué parte tienes el cosquilleo? El paciente refería que en las piernas. Y él iba dibujando. Y así dibujó todas las partes del cuerpo. Acá está la rodilla, el muslo, por acá los genitales, el glúteo, la espalda, ¿verdad? El tronco, por acá la cabeza, el brazo extendido y un dedo pulgar grande. Aquí está el resto de dedos. Por acá está la cara con unos labios bien grandes. Por acá el ojo. Por acá los dientes y las encías. Acá la lengua y acá los intestinos. Esto facilitó mucho el estudio para los neurólogos y neurocirujanos. Entonces, se sabe que si se estimula esta zona de la corteza, el paciente experimenta sensaciones en el brazo. Si se lo hace acá, en los labios. Entonces, hay una característica, bueno, antes de pasar a las características de los mapas, estos dibujos que hizo Penfield, una persona se dio cuenta luego que estos dibujos estaban desproporcionados. Una cabeza, un cuerpo muy pequeño para la cabeza y esos labios grandes. Entonces, alguna persona, por curiosidad, decidió unir todos estos dibujos y aquí nace el conocido homúnculo de Penfield, o también llamado hombrecillo mal hecho. ¿Y por qué tiene los labios grandes? ¿Por qué tiene el dedo pulgar grande? Esto está en relación a la cantidad de receptores que tiene en estas zonas del cuerpo. Hay muchos receptores en los labios, muchos receptores en el dedo pulgar y, por ejemplo, pocos receptores en los dedos del pie. ¿Sí? Y esto se debe a la utilidad que le damos a esas partes del cuerpo y aparte porque nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir. Bien, entonces, la característica principal de estos mapas es que pueden aumentar de tamaño, pueden modificar su tamaño, pueden hacerse grandes o atrofiarse. Esto se conoce como la plasticidad de los mapas. Plasticidad. Si yo, por ejemplo, a este paciente le amputo el brazo, le quito toda la extremidad superior, esta zona de la corteza, este mapa de la corteza que recibía información del miembro superior va a estar en desuso, no se va a usar, por lo tanto va a comenzar a atrofiarse, ¿sí? Va a comenzar a atrofiarse, a reducir su tamaño y los mapas que están alrededor
Los mapas, por ejemplo, el mapa de la cara, que está aquí, el mapa del hombro, van a comenzar a aumentar de tamaño porque voy a usar más estas zonas. Entonces van a ponerse encima de este mapa. Y aquí hay como una mezcla. Y aquí nace el fenómeno conocido como brazo fantasma. Aquellos soldados que perdieron su brazo en la guerra y que mencionan tener sensaciones en un brazo que no existe. Cosquilleo en un brazo que no existe. Y esto pasa porque si yo estimulo, por ejemplo, la cara de este soldado o el hombro, este estímulo también se comparte porque está muy cerca. ¿Ok? Muy cerca de este mapa que que antes recibía información del brazo. Por lo tanto, el paciente va a sentir cosquilleo en un brazo que no existe. Bien, entonces aquí están las generalidades de la corteza somatosensorial, lo necesario para entender las vías. A continuación explicaré cada una de las vías. Todos estos son los tipos o modalidades de sensibilidad somática. ¿Okay? Existe una vía para cada uno, pero generalmente van acompañados. Por ejemplo, para el dolor, la temperatura, el tacto ligero y la presión existe una vía que se llama espinotalámica, que es la que vamos a estudiar ahora. Para el tacto discriminativo, la vibración y la posición articular consciente existe otra vía, ¿sí? Que esa la estudiaremos después. Para la posición articular inconsciente hay otra vía individual que no llega a la corteza sino al cerebelo. Y por último veremos otras vías, quedan como 2 o 3 más. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a explicarles la vía de dolor, temperatura, tacto ligero y presión. Para estudiar todas estas vías ascendentes es importante hacer cortes, ¿sí?, del encéfalo, del tronco del encéfalo y de la médula espinal para poder ver el trayecto de estas vías. Este es un corte a nivel de la médula espinal, este es un corte a nivel del bulbo raquídeo, este es un corte a nivel del puente, aquí no se ve el cerebelo, este es un corte a nivel del mesencéfalo y por último hay un corte coronal a nivel de la corteza somatosensitiva. Bien, entonces empecemos con la vía para dolor, temperatura, tacto ligero y presión. Bien, primero veamos los receptores. Los receptores para dolor y temperatura son los mismos. Son las llamadas terminaciones nerviosas libres. ¿Okay? Para tacto ligero y presión están los discos de Merkel, constituidos por una célula y una terminación nerviosa libre. ¿Okay? Esto detecta tacto ligero y presión y esto detecta dolor y temperatura. Listo. Para dolor y temperatura, estas fibras, estos axones, ¿verdad?, que movilizan la información, pueden ser de tipo A delta o de tipo C. Las fibras A delta son más rápidas que la fibra C. Entonces, las fibras A delta llevan dolor agudo, ese dolor rápido, localizado. Y las fibras y lleva también frío. Las fibras C llevan dolor prolongado, que es un dolor no localizado, difuso, sordo, y también frío y calor. ¿Ok? Importante que sepan eso. Estos axones ingresan a través del nervio espinal, que es mixto porque tiene fibras motoras y sensitivas. Llega hasta el ganglio de la raíz dorsal donde está el cuerpo neuronal. Este ganglio se forma porque hay muchos cuerpos neuronales. Entonces aquí está el axón, acá está la dendrita. Una vez que ingresa, al llegar al vértice del asta posterior, asciende, desciende o hace sinapsis en el mismo nivel. Son los 3 caminos que tiene. Estos axones que ascienden y descienden, estas fibras, que ascienden y descienden, forman el conocido tracto dorsolateral de Lissauer. ¿Sí? Lo que intenta hacer este tracto es conectar varios
segmentos de la médula espinal. Entonces, la dendrita ingresa, hace sinapsis en la neurona de segundo orden. Recuerden, esta es la neurona de primer orden, acá está la neurona de segundo orden. Esta neurona lo que va a hacer es decusarse, ¿ok? Hasta acá. Pero antes de decusarse manda un axón que hace sinapsis con una neurona motora. Esta manda una aferencia y lo que hace es controlar la musculatura. Por ejemplo, si me quemé el pie, por ejemplo, pisé sin querer una piedra caliente, esta sensación, antes de que sea consciente, se manda un reflejo para que yo retire la pierna. Este reflejo controla la musculatura flexora, entonces yo retiro la pierna para no quemarme. También se manda una ramificación acá a otra motoneurona, pero del lado contrario, para que se controle la musculatura extensora. De esa forma, yo al retirar la pierna, la otra se mantiene enderezada para no caerme, ¿sí? Generalmente las neuronas de segundo orden controlan estos reflejos, ¿ok? Bien, entonces esta neurona, después de haber dado esas ramas, asciende justo en la base o en la parte anterior de la sustancia gris, del asta anterior de la sustancia gris, y asciende como tracto espinotalámico. Entonces el tracto espinotalámico corresponde a toda esta zona. Tracto espinotalámico asciende, pasa por el bulbo, por la parte posterior del bulbo, asciende, pasa por la parte posterior del puente, parte posterior del mesencéfalo y llega al tálamo y hace sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Les explico esto. El tálamo es un complejo nuclear, tiene varios núcleos. ¿Okay? Digamos, aquí está el tálamo, esto es una vista lateral, ¿verdad? Anterolateral, esto es anterior, esto es posterior. Este tálamo está dividido de la siguiente forma. Así. Tiene un grupo de núcleos dorsales y un grupo de núcleos ventrales. ¿Okay? Hay tres grupos de núcleos. 3 núcleos ventrales y 3 dorsales. ¿Okay? Los de abajo son los dorsales. Nos interesa este núcleo. Es ventral y posterior. Pero si yo saco este núcleo para revisarlo, observo lo siguiente. Este núcleo a su vez está dividido en una parte lateral y en una parte medial. Esta es la parte que me interesa. La parte ventral posterolateral. Allí hace sinapsis este axón, esta neurona de segundo orden. Y del tálamo sale la neurona de tercer orden que hace sinapsis en la corteza somatosensitiva. Y aquí es cuando la persona es consciente del dolor, de la temperatura, del tacto ligero y de la presión. Es el mismo camino. Para todas estas modalidades, el mismo camino que se llama vía espinotalámica o tracto espino, porque va de la médula espinal al tálamo. Y del tálamo va a la corteza. Debería llamarse espinotálamo cortical. Bien, ¿qué sucede con estas fibras lentas? Esto es lo que pasa con dolor agudo, con temperatura, tacto ligero y presión. Pero el dolor prolongado, las fibras, que son fibras de tipo C, mientras suben, hacen sinapsis en algo que se conoce como formación reticular. ¿Ok? Y de la formación reticular, que es una formación que hace que la persona esté en vigilia, esté despierta, ¿ok? Hay unos axones que ascienden y hacen sinapsis en ambos tálamos, ¿ok? Y de estos ambos tálamos se mandan conexiones a toda la corteza. A toda la corteza. Esto explica por qué un dolor de tipo prolongado, sordo, ¿verdad? Lento, puede despertarnos mientras dormimos, porque hace sinapsis en la formación reticular, se conecta con ambos tálamos y de los tálamos se dirige a toda la corteza, no solamente a el área somatosensitiva. ¿Ok? Entonces, este tipo de vía, digamos que se la estudia a veces separada,
es la vía espino-retículo-tálamo-cortical. La vía espino-retículo-tálamo-cortical, que lleva dolor de tipo lento o prolongado, sordo, ¿ok? No localizado. Listo, entonces, existe algo interesante que hay que estudiar aquí, que es la modulación del dolor. ¿Okay? ¿Cómo se regula el dolor aquí en el sistema nervioso? ¿Okay? Siempre hay mecanismos para que el organismo sobreviva y hay una modulación del dolor. ¿Okay? La teoría más sustentada es la teoría de la compuerta, ¿okay? Establecida por unos científicos, que dicen que aquí en la entrada, ellos postulan que en la entrada antes de que entre la médula espinal, aquí el dolor se puede regular, puede hacer que exista menos dolor. Entonces, si hacemos un acercamiento, este es el asta dorsal, ¿verdad? Entonces, aquí está la médula espinal. Cuando una sensibilidad dolorosa, por ejemplo, una fibra C, terminaciones nerviosas libres, aquí está el axón tipo C, ingresa a la médula espinal, el objetivo es comunicarse o excitar a la neurona de segundo orden para que ésta se decuse y ascienda. Eso ya lo vimos. Entonces, esta neurona lo que hace es manda un estímulo positivo para que se excite esta neurona. Hasta ahí está claro. A la vez, esta neurona, aquí en el asta posterior, en la sustancia gris, hay unas neuronas que se llaman interneuronas. ¿Ok? Esa es una interneurona que inhibe a esta neurona. Si la inhibe, entonces no se envía el dolor, no pasa el dolor. Pero es interesante que esta neurona que estimula a la motoneurona de acá, manda un axón para inhibir a esta neurona. Si la inhibe, entonces no cumple su función y el dolor pasa. Hasta ahí está claro. Listo. Esta teoría explica por qué razón cuando una persona se soba después de haberse golpeado, por ejemplo, la pierna, este estímulo puede hacer que el dolor disminuya. Y esto se explica de la siguiente manera. Aquí entran todas las modalidades de sensibilidad. Todas las modalidades. También el tacto ligero, ¿verdad? Entonces, este tacto ligero y presión, es llevado por estos receptores que son las células de Merkel, y el tipo de fibras son fibras A beta, que son fibras rápidas, ¿sí? Entonces, aquí está la raíz dorsal, ¿verdad? Ingresa, acá me faltó poner la raíz dorsal, perdón, el soma, formando aquí la raíz dorsal. Esta neurona ingresa y al ingresar lo que hace es estimular a la neurona de acá, excitarla para que se produzca dolor, pero a la vez hace lo mismo que la de acá. Perdón, hace lo contrario que la de acá. Manda un axón para excitar a esta neurona. Y si se excita esta neurona, entonces inhibe a la de acá. ¿Ok? Poco complicado, pero fácil de entender. Esta neurona, si se activa, estimula a esta motoneurona que inhibe a la de acá. Entonces el dolor se disminuye. ¿Sí? Esta teoría se llama la teoría de la puerta de entrada. Digamos que esta es la puerta de entrada del dolor que se puede abrir o cerrar de acuerdo a si se estimula o no estas neuronas que no son dolorosas, sino otras. Por ejemplo, que llevan presión, tacto ligero, etc. Este tipo de regulación de dolor es una regulación aferente, pero también existe una regulación eferente. ¿Ok? Esto explica por qué el estrés, emociones fuertes, pueden hacer que se regule el dolor. Y esto es fácil. Alrededor del mesencéfalo, este es el acueducto del mesencéfalo, alrededor del mesencéfalo hay una sustancia que se llama sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Esta sustancia gris periacueductal recibe eferencias del sistema límbico, el que controla las emociones, que está por acá arriba. Entonces, recibe eferencias y lo que hace este
esta sustancia gris periacueductal es comunicarse, ¿verdad? Comunicarse con unos núcleos que están acá en el bulbo, que se llaman núcleos del RAFE. Y estos núcleos envían un axón que inhibe a la motoneurona de segundo orden para que no se produzca el dolor. Entonces, esta modulación eferente está controlada por la sustancia gris periacueductal y los núcleos del RAFE. ¿Ok? Núcleos del RAFE. Bien, entonces este tipo de neurotransmisores que conectan esta sinapsis son neurotransmisores que funcionan como el fármaco morfina, son similares, tienen los mismos receptores. Entonces estos neurotransmisores que modulan o controlan el dolor en el sistema nervioso se llaman encefalinas. Encefalinas. ¿Sí? Listo. Entonces, toda esta vía de dolor, temperatura, tacto ligero, presión, todo esto controla o envía la sensibilidad del cuello, ¿verdad? Obviamente es de un solo lado, esta es de un solo lado. Dense cuenta que se hace contralateral. Entonces, controla la sensibilidad del cuello, del brazo, ¿verdad? Del tronco y de las extremidades inferiores. La mano también estaría acá, ¿verdad? La mitad del cuerpo excepto la cara. ¿Qué pasa con la cara? La cara también sigue esta vía, pero lo hace a través, sería la mitad de la cara, lo hace a través del nervio trigémino. Esa se llama entonces la vía trigeminal de dolor y temperatura. ¿Sí? También pasa con tacto ligero y presión. Es llevada a través de el nervio trigémino, ¿ok? Pero igual llega al tálamo y del tálamo a la corteza somatosensitiva, ¿sí? Bien, pasemos ahora a estudiar la vía del tacto discriminativo, ¿verdad? Vibración y posición corporal consciente. La vía que lleva tacto discriminativo, vibración, posición articular y muscular consciente se llama vía del cordón posterior. Este de aquí es el cordón posterior. ¿Ok? Por aquí suben los axones para llegar a la corteza, porque es consciente. Todo lo que vamos a estudiar ahorita es consciente y llega a la corteza. Los receptores, ya lo sabemos que hay un receptor para tacto discriminativo y vibración. Para la posición articular y muscular son terminaciones nerviosas libres que están distribuidas en los usos musculares y en las articulaciones. ¿Okay? Entonces, aquí he hecho los mismos cortes, pero he agregado un segmento más de médula espinal. Este segmento es un segmento medular bajo, ¿ok? Puede ser un segmento sacro y este de acá es un segmento cervical, más alto. Entonces, este segmento recibe la sensibilidad de tacto discriminativo, vibración y posición articular muscular de los miembros inferiores. Entonces, estas fibras ingresan por la raíz posterior, ¿ok? Ingresan por la raíz posterior y ascienden medialmente, ¿ok? Este cordón posterior, más adelante van a ver que se divide. Entonces, las fibras inferiores de los miembros inferiores suben medialmente. La de los miembros superiores suben, pero lateralmente. Acá están las dos. ¿Sí ven? ¿Se entiende esto? Sube medialmente y luego acá en la parte superior ascienden las fibras de los miembros superiores. Por eso es que la médula espinal en las regiones cervicales está dividida por un surco que delimita, ¿verdad? Delimita dos tractos, que son dos tractos ascendentes, que se conocen con el nombre de el más medial se llama grácil y el lateral se llama cuneiforme. Por eso es que esta vía se llama vía del cordón posterior de grácil y cuneiforme. ¿Ok? Bien, entonces, estas fibras siguen ascendiendo como haces, ¿verdad? Y recuerden que por dentro está grácil y lateral está cuneiforme. Este es el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay dos núcleos que se llaman el núcleo de grácil, que está aquí, y el núcleo de cuneiforme. Estos axones hacen sinapsis
Estas son las neuronas de primer orden. Acá están las neuronas de segundo orden, en los núcleos. Y aquí hacen sinapsis. Y lo que pasa aquí es que se decusan para subir del lado contrario. Si grácil estaba hacia medial, entonces queda lateral. Y cuneatos queda medial. Entonces hacen un giro. Se decusan así, ¿ok? Y quedan del lado contrario. ¿Se entiende? Entonces, esta decusación se la conoce como decusación sensitiva. Esta es la decusación sensitiva. Ya veremos en las vías descendentes que existe una decusación motora que se llama decusación de las pirámides. Esta decusación se llama decusación sensitiva. Entonces, estos axones se decusan en el bulbo raquídeo y ascienden. ¿Ya? Ascienden, ya grácil no está en medial, sino lateral. ¿Sí ven? Se cambian de posición. Ascienden por el puente, ¿ok? Llegan al mesencéfalo y hacen sinapsis en el núcleo ventral posterolateral que ya estudiamos del tálamo. Y de aquí hacen sinapsis a la corteza somatosensitiva. Facilísimo. Esta es la vía del cordón posterior que lleva tacto discriminativo, vibración, posición articular y muscular consciente. ¿Ok? Ahora pasemos a estudiar la posición articular inconsciente, que no llega a la corteza sino solamente al cerebelo. La posición articular y muscular inconsciente, es decir, la propiocepción inconsciente, no llega a la corteza sino solamente al cerebelo. Esta información asciende a través de una vía llamada vía espinocerebelosa, que puede ser anterior o posterior. Bien, recuerden, es inconsciente porque no llega a la corteza sino solamente al cerebelo. Este esquema está diferente a los demás. Aquí he puesto un corte coronal más o menos hasta el nivel del cerebelo. Eso quiere decir que esto es mesencéfalo, aquí está el puente y acá está el bulbo. Pero como no me importa revisar esos cortes ahorita, solamente he dejado al cerebelo. Y aquí yo puedo colocar a los pedúnculos. Aquí está el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Si no entienden lo que estoy hablando, les sugiero que vean el video de configuración externa de tallo encefálico. Bien, entonces empecemos con la vía espinocerebelosa posterior, ¿ok? Posterior. Estas vías espinocerebelosas ocupan los cordones laterales de la médula espinal, ¿ok? Estos cordones laterales están formados por esos tractos que ascienden del haz espinocerebeloso, ¿ok? Entonces, este haz espinocerebeloso puede ser anterior, o sea, se lo divide así, en anterior o en posterior. Ahora vamos a estudiar el espinocerebeloso posterior. Entonces, acá esta sensación de sensibilidad, de posición articular y muscular, está llevada por terminaciones nerviosas libres, ingresan por el ganglio de la raíz dorsal, aquí está el cuerpo neuronal, ¿ok? Entonces, una vez que ingresan aquí, en el asta posterior, hacen sinapsis en un núcleo de la médula espinal que se llama núcleo de Clark. Núcleo de Clark. Bien, entonces esta neurona de segundo orden lo que hace es girar y ascender por la parte posterior. ¿Ok? Como es posterior, asciende por esta parte posterior, asciende e ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza cerebelosa. Entonces, ahí el cerebelo se encarga de integrar todo esto, esta sensibilidad inconsciente y mandar eferencias para controlar la postura. Eso ya lo revisamos. Bien, entonces este haz espinocerebeloso, ¿ok? Este haz espinocerebeloso posterior se encarga de controlar la postura de, aquí vamos a hacer una caricatura, del tronco y de los miembros inferiores. ¿Ok? Ahí está, tronco y miembros inferiores. Estos son los zapatos. Tronco y miembros inferiores. Bien, el haz espinocerebeloso anterior, que sube por acá, asimismo terminaciones nerviosas libres, cuerpo neuronal, ingresa a la médula espinal, hace sinapsis ahora en otro núcleo que no es tan bien conocido, que se llama núcleo
núcleo dorsal, ¿sí? Núcleo dorsal. Luego se decusa dentro de la médula espinal y asciende por la parte anterior, recuerden, anterior, ¿sí? Es decir, por acá, asciende, sube hasta el mesencéfalo y del mesencéfalo se regresa, entra por el pedúnculo cerebeloso superior y dentro del cerebelo se decusa otra vez, ¿sí? Hace una doble decusación. Ok, entonces este es el haz espinocerebeloso anterior. Y este haz espinocerebeloso anterior se encarga de controlar la postura del tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Hay un grupo de fibras que sí van del mismo lado, pero son pocas. Y hacen sinapsis en la corteza cerebelosa. Bien, para finalizar pasemos a estudiar otras vías también consideradas como tractos ascendentes de la médula espinal. Bien, hasta ahora podemos sacar la conclusión de que toda esta sustancia blanca que está rodeando la sustancia gris es el resultado de todas estas vías que ascienden a la médula espinal, ¿sí? E incluso también vías que descienden, ¿sí? Pero se entiende, esto de aquí, esta sustancia blanca es producida por esos axones, ese conjunto de axones que forman los tractos. Bien, hasta ahora hemos estudiado el tracto espinotalámico. Entonces este tracto espinotalámico ocupa este lugar, más o menos. ¿Ok? En algunos libros este tracto espinotalámico se divide en un tracto espinotalámico lateral, ¿verdad? Y medial. Uno de ellos lleva dolor y otro temperatura. Pero en general el dolor y la temperatura van en este tracto espinotalámico. Así se llama, tracto espinotalámico. Bien, entonces dolor, temperatura, también lleva presión y tacto ligero. Luego está la vía para el tacto discriminativo, la vibración y la posición articular y muscular. Todo eso está llevado por esto, ¿verdad? El cordón posterior. Entonces toda esta zona, Gol y Burdash, se encargan de el tacto discriminativo, la vibración y la posición articular consciente. Luego, la posición articular inconsciente está llevada por el que acabamos de ver, el haz espinocerebeloso, que se divide en anterior y posterior. Entonces, aquí está, espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior, ¿verdad? Posterior y anterior, aquí están, que se encargan de la posición articular y muscular inconsciente, llegan al cerebelo. Bien, nos quedan dos vías más. Estas son la vía espinotectal, ¿ok? Que está ocupada por este sector, este pequeño sector de aquí. O sea, entre el haz espinotalámico lateral y el espinotalámico medial. Entonces, por aquí ascienden estas fibras que son espino, ¿verdad? Van desde la médula espinal, ¿sí? Siguen más o menos la ruta del espinotalámico, hacen sinapsis en una neurona de segundo orden, esta se decusa y asciende justo aquí, ¿sí ven? Asciende y se llama tectal porque hace sinapsis acá en el tectum del mesencéfalo. Aquí hace sinapsis, ¿sí? Y aquí termina. Entonces, esta es la última sinapsis. Aquí vemos que solamente hay dos neuronas. Y acá hace sinapsis en los colículos superiores. En los colículos superiores. Y si se acuerdan, cuando hablamos de configuración externa del tronco encefálico, los colículos superiores sirven para controlar los movimientos oculares. Entonces, esta vía me ayuda a mover los ojos hacia el estímulo. Si me tocan el hombro, entonces muevo los ojos hacia ese estímulo. Es casi como un reflejo, ¿ok? Bien, entonces la última vía que nos queda es la vía espino-olivar, que va desde la médula espinal, entra, ¿verdad? Y el camino que sigue esta vía espino-olivar es este, ¿ok? Medial al tracto espinocerebeloso. En esta zona sube esta vía espino-olivar. Y se llama espino-olivar, ¿verdad? Ingresa, hace sinapsis en la neurona de segundo orden que se decusa, asciende
y hace sinapsis acá, en los núcleos olivares del bulbo. Aquí termina esta neurona, ¿sí? Perdón, no termina aquí, porque acá hace sinapsis con la neurona de tercer orden y esta entra por los colículos inferiores por los pedúnculos cerebelosos inferiores, se decusa e ingresa al cerebelo, a la corteza cerebelosa. Repito, la vía espino-olivar ingresa por la raíz posterior, hace sinapsis en la motoneurona, en la neurona de segundo orden, esta se decusa, asciende por esta zona, luego entra al bulbo y hace sinapsis en los núcleos olivares, luego se decusa mientras asciende por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega al cerebelo, ¿sí? No se conoce muy bien para qué sirve esta vía, pero sabe que transmite información sensitiva al cerebelo. Bien, con esto termino el video de vías ascendentes y receptores sensitivos. Espero que haya sido muy útil. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenme en los comentarios. Muchas gracias por el tiempo. Hasta la próxima.